Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, hace unos años estuvimos con mi marido y con mi hijo en Monte Carlo. Mi hijo era pequeño y fuimos a tomar algo al Sporting Club, no a bañarnos, sino al club. Y entonces estábamos tomando algo en la barra, había niños jugando, era verano, era el mes de julio, había muchos niños en la piscina, apenas había adultos. Mi hijo, por cierto, íbamos vestidos y mi hijo, por cierto, todo el rato quería tirarse en la piscina. Y casualmente, bueno, nos sirvió un camarero español. Y entonces nosotros, pues claro, yo pues, no, claro, él no tenía ni idea de que yo era periodista, pero bueno, a mí me interesaba ese lugar, ¿no? Donde, que hemos visto tantas veces en las fotografías, en las que salía la familia real de Mónaco, ¿no? Del Principado, salía Estefanía, salía Carolina, Rainiero, Grace Kelly. Y entonces, bueno, empecé a preguntar y digo, oye, ¿y qué tal? ¿Vienen mucho por aquí? ¿Qué sabes de ellos? Y tal, bueno, era una persona simpaticísima, no sé si verá este vídeo, que me perdone por haber hecho traicionado un poco su confianza, bueno, tampoco me dijo que no lo contara, ¿no? Y entonces, bueno, me explicó, me dijo, mira, ¿veis esos niños que están ahí jugando en la piscina? Sí, sí, pues mire, los de este lado son los hijos de Estefanía y los del otro lado son los hijos de Carolina. Cada uno de estos grupos, bueno, estaban los niños con sus amigos, eran dos grupos absolutamente distintos y diferenciados, cada uno llevaba sus niñeras, varias, sus equipos de seguridad, había unos señores con pinganillo por ahí que vigilaban alrededor de la piscina, los niños como siempre pues ajenos a todo, tirándose, zambulléndose, nadaban todos fenomenal a pesar de que eran muy pequeños. Y entonces yo me quedé un poco alucinada porque dije, ¿cómo es que los primitos no juegan juntos? Y entonces este camarero me dijo, bueno, es que la verdad es que ellos ni siquiera saben que son primos, no se hablan jamás, supongo que las niñeras, me decía él, tienen órdenes de no interactuar para nada los unos con los otros, llegan por separado, se van por separado, yo no los he visto que hablaran entre ellos jamás y estoy segura de que estos niños, que debían tener, pues no sé, 5 o 6 años o 7 años en esa época, estoy segura de que esos niños desconocen absolutamente que son primos hermanos, puesto que sus madres eran hermanas, las madres Estefanía y Carolina, como sabéis todos, son hermanas. Entonces, claro, eso me dio medida de que las hermanas, la relación entre las hermanas estaba absolutamente rota, porque que no quieras que tus hijos jueguen con sus primos, ¿no? Pues la verdad es que es una cosa bastante inédita y más en un ambiente muy familiar como es el de Mónaco, ¿no? Y bueno, el ambiente latino, que las familias para nosotros es lo más importante de todo. Entonces, fue muy curioso porque bueno, me resultó curioso y eso ha hecho que me interesara siempre por la vida de Estefanía de Mónaco. Yo hoy empiezo, os aviso, hoy empiezo una serie que se va a llamar Las princesas segundonas. La primera princesa tenía que ser Estefanía, porque es la más famosa de todas, y yo creo que hay muchos puntos en común entre todas ellas y me parece que nos lo vamos a divertir. Bueno, Estefanía nació el 1 de febrero de 1965, fue el tercer hijo, la hija pequeña de Grace de Mónaco y de su marido Rainiero, eran los príncipes reinantes en Mónaco, sabéis que Grace Kelly, bueno, había sido actriz de Hollywood, etcétera, lo he contado también en otros vídeos, y Estefanía desde muy pequeñita fue rebelde, fue mala, bueno, traviesa, se escapaba del primero, eran travesuras pues inofensivas, no se escapaba del colegio, no le gustaba estudiar, tenía rabietas constantes y tuvo que sufrir, claro, desde pequeña, claro, luego buscas explicaciones, tuvo que sufrir, pues claro, la rivalidad con su hermana Carolina. Carolina era la belleza de nuestra generación, ¿no? No había otra chica más guapa que Carolina y lo curioso es que ha ido, a medida que iba cambiando, iba creciendo y se iba convirtiendo en todas en la más guapa de todas, o sea, de todas nuestras edades, de los 40, de los 50, de los 60, incluso ahora pues está guapísima y es un modelo de elegancia, ¿no? Y de todo lo que lleva Carolina, y bueno, yo he visto gente que pedía el peinado de Carolina, que se compraba la ropa de Carolina, yo creo que no ha habido ningún referente estilístico como el de Carolina de Mónaco para las mujeres de mi edad. Y Estefanía pues era un poco, la verdad es que era un poco el patito feo, siempre salía enfurruñada en las fotos, la otra desplegaba un glamour impresionante y esta siempre salía con unas caras así raras, se escondía detrás de sus padres,
Y lo típico que pasa con estas hermanas pequeñas, pues que como son muy mimadas, ¿no? Los padres, entre mimo y descuido, o sea, los padres están ya un poco cansados de haber criado a 2 hijos y quizá pues las descuidan más, y por otra parte tapan, ¿no? Este descuido pues con mimos, ¿no? En fin, hacer un poco mangancha, ¿no? Para ciertos comportamientos que los hijos mayores a lo mejor no los perdonarían. Entonces fue creciendo, y desde muy pequeñita, pues ya desde que fue adolescente, que tuvo 12 o 13 años, empezó a tener relaciones con chicos. Siempre decían, bueno, gente que los conoce, gente cercana a la familia real de Mónaco, siempre han confirmado, han dicho que la gran perdición de la pobre Estefanía es que le han gustado mucho los hombres, y los hombres nunca han sido muy adecuados para ella, la verdad. Y desde tuvo un novio pues a los 13, a los 14 años, que pertenecía a la nobleza francesa, no les gustaba a sus padres, sobre todo porque ella era una cría. Entonces se escapó del colegio, dijo que ya no quería ir a la universidad, no le gustaba estudiar, no era como su hermana, no le gustaban las fiestas, eran unas peleas absolutamente constantes, y la madre, que era la única que tenía un poco de autoridad sobre Estefanía, la llamaba continuamente, hablaba con ella, tenía largas conversaciones con ella, la castigaba, la elogiaba, bueno, no sabía qué hacer, bueno, como no sabemos qué hacer los padres con los hijos rebeldes. Entonces, un día, el 14 de septiembre de 1982, cuando Estefanía tenía 17 años, iban en coche y se dirigían a Mónaco, ¿no? Iban por esa carretera tan sinuosa, ¿no? Que hay, si habéis ido alguna vez, es una carretera peligrosísima, ¿no? Que hay ahí al borde del mar, además ha salido en varias películas. Iban por esa carretera, y entonces, claro, aquí entramos ya un poco en el terreno de las especulaciones, la hipótesis a partir de lo poco que sabemos. Parece ser, bueno, una de las teorías que hay, quizá bueno, la más creíble, ¿no? Es que Grace había aprovechado este viaje para hablar con su hija bueno, y hablar con ella seriamente, y decirle, oye, tienes que sentar la cabeza, tienes que estudiar, tienes que apuntarte en la universidad como tu hermana, tienes que ser responsable. Bueno, estaba riñéndola con mucho ardor, con mucho ardor, con mucho ardor. Parece ser que le dio como un colapso, conducía Grace y Estefanía iba a su lado, extrañamente no llevaban nadie de seguridad, una cosa muy rara, iban solos en el coche, ni llevaban coches de apoyo ni nada. Entonces estaban discutiendo, y entonces a Grace le dio como un colapso, confundió el acelerador con el freno. Por otra parte, alguien dice que alguien le había manipulado los frenos y que los frenos no funcionaban, y que se lo gritó a su hija, le dijo, Estefanía, no funcionan los frenos, no funcionan los frenos, que la niña tuvo la sangre fría de poner el freno de mano, pero ya era demasiado tarde. El coche dio la vuelta, se salió de la carretera, dio la vuelta y cayó en un barranco, bueno, un pequeño barranco. Estefanía quedó consciente, se arrastró, salió por la ventanilla del piloto, que era la única que había abierta, se arrastró con graves heridas, gritando, y al final, bueno, la vieron, ¿no? Y entonces ella dijo quién era, la persona que lo socorrió dijo quién era. Ella, Grace, estaba dentro, estaba con una conmoción cerebral, sobrevivió apenas unas horas a este accidente terrible, y luego pues se murió, como todos sabéis. Le hicieron un entierro fabuloso, donde la familia estaba destrozada. A partir de entonces hay un antes y un después en las familias, y desde luego a partir de entonces la familia, ¿no? Fue absolutamente distinta, fue un cambio radical que hubo en la familia. Estefanía ni siquiera pudo acudir al entierro, tenía heridas graves, tenía las cervicales, la recordamos muchos meses yendo con collarín, y aquello, según cuenta la gente que lo conoce, fue devastador. La gente olvida que ya antes era rebelde, esto también es cierto, pero bueno, eso ya tuvo un efecto devastador, y ella misma lo confesó en varias entrevistas. No solo perdió a su madre, la única persona que conseguía dominarla, sino que la rodeaba la sospecha, ¿no? Porque mucha gente decía que era ella en realidad la que conducía, que era ella en realidad la que llevaba el coche, que fue la culpable de la muerte de su madre, todo este clima de sospecha que la rodeaba, ¿no? Y ella no daba declaraciones, era menor de edad todavía en esa época, no tenía valor de enfrentarse a los periodistas,
Y muchas de las cosas que pasaron por su vida, la gente las achaca a este shock, ¿no? A este momento terrible que tuvo de morir al lado, de ver morir a su lado a su madre, ¿no? Esto poca gente lo puede aguantar, esto de un accidente. Yo he visto morir a mis padres, por ejemplo, a los dos, pero bueno, era de enfermedad, ¿no? En una cama de hospital, pero verlo morir ahí en un accidente a tu madre, que todavía es joven, eso yo creo que no te recuperas nunca. Entonces, bueno, yo recuerdo que su último marido, Adam Pérez, que era el chico del circo y tal, estuvo en un programa de televisión en el que estuve yo también, y entonces contó con tanta naturalidad que evidentemente su mujer le había contado cómo había ido el accidente, y que ella había dicho eso del que no conducía ella, que conducía su madre, y él mismo dijo, ¿cómo una persona responsable como la princesa de Mónaco va a dejar que conduzca en una carretera tan peligrosa a su hija de 17 años que no tiene carnet? Eso no se tiene por ningún lado, es decir, es una especulación totalmente absurda, y es cierto que ella tiró del freno de mano para intentar pararlo, no lo consiguió porque ya era demasiado tarde, ya había caído por el terraplén. Y la teoría de Adam Pérez, que supongo que era la teoría de Estefanía, era que alguien había manipulado los frenos y que los frenos no funcionaban. No lo sé. ¿Con qué intención? Pues tampoco se sabe. Quizá sabéis que Montecarlo, bueno, pues hay varios intereses, ¿no? Y donde se mueve mucho dinero, pues también hay, bueno, hay mafias o yo qué sé. No se ha investigado demasiado. El cadáver de Grace ni siquiera se le hizo autopsia. Bueno, y ahí empezó Estefanía su vida errante, que yo creo que todavía no ha terminado. Yo he intentado hacer una lista de los novios que tuvo a partir de entonces. Quien la consoló en los primeros tiempos fue Paul Belmondo, el hijo de Jean-Paul Belmondo. Tenían una relación casi infantil, de niños, los dos eran muy jóvenes, él era corredor de coches, se les veía siempre juntos. Bueno, decían el novio de Estefanía, parece que le ayudó mucho en esos momentos, pero Estefanía es incapaz de serle fiel a un hombre, y al cabo de unos cuantos meses, o de un año o de 2 años, le fue infiel con Antoni Delon, el hijo de Alain Delon, tan guapo, casi, no. Como Alain Delon no hay nadie, pero el hijo casi es guapo como su padre, y perdió la cabeza por este chico que, bueno, Paul Belmondo sí que era un buen chico, un chico formal, y el otro era un desastre, vamos, como su padre, pero sin el talento de su padre, y ya la arrastró, bueno, a toda una vida de juergas, de bebidas, de desenfreno, y yo he intentado hacer una lista de los novios y de las parejas que tuvo a partir de entonces, y la verdad es que me cansé a mitad, porque había todos actores de Hollywood, Rob Love, había financieros, estaban, bueno, todo tipo de personas poco recomendables, o sea, pero a pesar de todo, de todas las declaraciones que hicieron los novios a partir de entonces, todos decían lo mismo, que la que era insaciable, la que quería llegar siempre a más juerga, llegaban a casa hechos polvo, y la que quería volver a salir, y la que quería todo, era Estefanía. Y muchos de ellos decían que eran hombres curtidos, porque eran mayores que ella, decían, es que yo no podía seguir su ritmo, era una espiral enloquecida, ¿no?, de salidas, de todo, que ningún hombre podía aguantarlo. Se fue a vivir a Estados Unidos. Bueno, ella empezó una carrera, como se negó a estudiar y se negó todo, era una chica que solamente la veías con bañador, bailando en las discotecas y tal, y a alguien se le ocurrió que como tenía este tipo atlético y lucía unos bañadores muy bien, tenía un tipo moderno, bueno, era un tipo distinto de su hermana, ¿no? Un físico un poco más andrógino, que los bañadores estos que ella llevaba, que simplemente eran bañadores de nadador olímpico, darle un poco de glamour, darle un poco de estampado, darle un poco de tal, y lo convirtió en una marca, se llamó Pole Position. Ella no creo que diseñara ni que hiciera nada, pero los lucía como nadie, y salió en bañador en todas las televisiones, y salió en bañador en todas partes, luciendo estos bañadores Pole Position, que yo recuerdo que tenía uno, que todas teníamos un bañador, no era demasiado caro, y quizá lo que tenía así como más característico era que la pierna la tenía muy alta, entonces los bañadores eran, o sea, era la curva así, como si dijéramos arriba de las piernas era así, y con los bañadores de Estefanía llegaban hasta muy arriba, o sea, te tenías que depilar mucho, esto también es verdad, eran un poco incómodos, pero para nadar y todo esto, por ejemplo, iba muy bien, y la verdad es que hacía muy buen tipo. Luego pues se cansó de esto de los bañadores y dijo, pues voy a cantar porque yo también sé cantar. Entonces le compusieron también una canción que se llamaba Hurricane, me parece, Huracán, sí, que se convirtió en un hit, que
eso sí, ella vino a actuar a España también varias veces. Yo no sé por qué tenía esta relación tan próxima con España, pero vino también a actuar varias veces. Pedro Ruiz, por ejemplo, le regaló un caballo y yo la recuerdo actuando en el programa de Pedro Ruiz, lo podéis buscar porque está en YouTube, bailando de la forma más sosa del mundo, o sea que aquello evidentemente la habían contratado y tenía éxito porque era la princesa de Mónaco, ¿no? Porque bailaba así como si fuera un poco a lo Michael Jackson, pero sin la gracia de Michael Jackson. Y con una poquita voz pero desagradable, como se decía antes. No, esto es broma. No, tenía gracia cantando, tenía una voz infantil, ¿no? O sea, que tenía gracia. Y también convirtió esto en un gran hit, esta canción. Se fue a vivir a Los Ángeles 5 años. Y ahí tuvo quizás su relación más larga, que era con un tal Mario Oliver. O sea, Mario Olivier, si vosotros queréis tener el prototipo del señor ocioso que no hace nada relacionado con cosas no, bueno, con bajos fondos y todo esto, pues tenéis la imagen de este, porque era el típico moreno que mira así con las de estos, con los ojos así teñido de rubio, evidentemente, con el pelo así delante, bronceado siempre. Era un hombre de la noche, tenía clubs nocturnos en Los Ángeles, tenía amistades poco recomendables, pero bueno, Estefanía vivió con él 5 años, creo, en su casa de Los Ángeles, y era él el que era un hombre de la noche, que era un hombre acostumbrado a salir, que era un hombre con todo tipo bueno, que le encantaba, bueno, que vivía, que alternaba con absolutamente todo el mundo. Fue uno de los que dijo que Estefanía le podía, o sea, que podía realmente con él, porque salía tanto y tenía tanta vitalidad y tantas ganas de divertirse, que a veces él le tenía que decir, oye, descansemos unos días, por favor, porque no puedo más. Es cierto que él también era bastante mayor que ella. Bueno, esta relación se rompió. Por cierto que Mario Olivier hace un par de años se lo encontraron muerto en Sanamá. Sanamá, yo no sé si habéis estado, es un lugar maravilloso en la República Dominicana, yo sí que he estado. Hay ballenas jorobadas en invierno, es precioso, pues bueno, es uno de los lugares idílicos. A mí si me perdiera, me iría o a Los Roques en Venezuela, que también me gusta mucho, a Sanamá en República Dominicana, que es un lugar maravilloso. Bueno, pues hace 2 años se lo encontraron muerto, se ve que intentaron les robaron toda una colección de relojes Rolex que tenía y lo mataron, pero bueno, parece ser que hay otro trasfondo que no hemos llegado a averiguar nunca. Bueno, evidentemente en esta etapa de Los Ángeles, Estefanía y su familia estaban absolutamente peleados, no se hablaban para nada, Carolina y ella no se hablaban en absoluto, el padre ya no sabía qué hacer. Y entonces, bueno, tuvo otros novios, varios novios más, o sea, yo ya os digo que perdí la cuenta, pero lo he contado, y que sepamos nosotros tuvo 47, que sepamos nosotros, o sea, que saber los que habrá tenido de una noche o que no sabemos, bueno, quiero decir, no sé, si fuera a lo mejor un hombre diríamos, pues oye, míralo tú, que machote el tío, ¿no? Pero como es una mujer ya le ponemos adjetivos. Bueno, el caso es que se divirtió mucho y entonces volvió a Francia, durante una época volvió otra vez a Francia, aportó un poco todos estos negocios, ganó mucho dinero, la verdad, con los bañadores y con el disco. Bueno, mira, yo recuerdo una vez que vino a la televisión española, me parece que era el programa de Concha Velasco, bueno, no me acuerdo bien, pero coincidí con ella en un programa, bueno, a mí me entrevistaban y a ella la entrevistaban también, bueno, ella era el plato fuerte, evidentemente, yo era de relleno, me parece que había fallado alguien a última hora, me habían llamado a mí. Y entonces, que os iba a decir, así, y entonces me llamó la atención que cuando salía, pues la llamaba Estefanía, el entrevistador, la llamaba de tú y tal, y luego llevaba un equipo de personas, estábamos en la sala VIP esperando, ¿no?, a salir en el programa, un equipo de personas de seguridad que la trataban, bueno, alteza por aquí, alteza por allá, madame, o sea, absolutamente serviles y serviciales, la rodeaban, o sea, no dejaban que nadie se acercara a ella a hablar con ella, y luego la acompañaban hasta el plató, ¿no? Y en el plató la dejaban suelta y entonces nadie se daba cuenta, pero era una princesa, quiero decir, cuando tú la veías fuera del plató, era una princesa con todas las medidas de seguridad de una princesa. Me pareció muy pequeñita, como pasa muchas veces cuando las ves luego en persona, te parecen pequeñitas y poquita cosa. Carolina, bueno, en otro vídeo he hablado de mis encuentros con Carolina, pero bueno, lo repetiré si queréis, bueno, aunque no es segundona ella, y entonces, bueno, de vez en cuando volvía a Francia, acabó con todos estos negocios, volvió a Francia, conoció a un chico financiero que se llamaba Jean-Yves Le Fur,
creyó que había encontrado ya el hombre de su vida, era financiero, era rico, era formal, siempre decía, no, conmigo Estefanía va a sentar la cabeza, se va a portar muy bien, tal y cual, y bueno, resultó que cuando ya tenían fecha de boda, ya tenían participaciones, ya tenían todo, este tal Janif resultó que era un estafador, no tenía un duro, vivía a crédito, era una historia muy interesante porque decir, había pedido dinero a sus amigos para llevar este plan de vida para conquistar a la princesa, ¿no? Y después, bueno, pues quería ser una especie de Stefano, ¿no? Que Stefano Casiraghi, el marido de Carolina, pues la verdad es que luego hizo un gran papel como acompañando a Carolina y era antes y lo continuó siendo después un gran empresario y un gran financiero. Entonces apartamos también a Janif, también desapareció de la vida de Carolina, y entonces, bueno, en una de las últimas giras que hizo con su disco, se fue por Sudamérica, estuvo mucho tiempo fuera, estuvo un mes fuera, creo, y entonces, como pasa muchas veces en este tipo de personas, yo lo he visto más de una vez, quién es el que está a tu lado, quién es un chico generalmente guapo, apuesto, fuerte, protector, evidentemente, pues tu guardaespaldas. Entonces ella pues se enamoró de Ducret, de Daniel Ducret, uno de sus guardaespaldas, se enamoró locamente, volvió a Montecarlo, formaba parte de la policía monegasca y al mismo tiempo su familia tenía una pescadería en Mónaco, bueno, de estas un poco, bueno, en Mónaco todos de lujo, evidentemente, y entonces, bueno, ella se empeñó en casarse con él, la familia dijo, ¿cómo te vas a casar con el guardaespaldas? Ni pensarlo. Entonces ella pues lo que hizo, se tomó la vida como le dio la gana, se quedó embarazada una vez, se quedó embarazada 2 veces, tuvo a sus 2 hijos, y entonces el pobre Rainiero dijo, bueno, pues vale, no tenemos más remedio que casaros, porque claro, ya con 2 hijos, y entonces los hijos están apartados de la línea de sucesión porque no nacieron dentro de la legitimidad matrimonial, como si dijéramos. Y entonces se casaron, y al cabo de muy poco tiempo pasó otro gran escándalo en la vida de Estefanía, todos son grandes escándalos en su vida, que es que a este Ducret lo encontraron, lo fotografiaron en una casa de campo practicando sexo, o sea, no en actitud amorosa, sino practicando directamente sexo, con una chica que todo el mundo dijo es Miss Bélgica, es la Miss Bélgica, bueno, era Miss Bélgica desnuda, o sea, que hay que hacer aparte, trabajaba de bailarina de striptease, un oficio muy respetable, pero quizá, claro, no muy adecuado, bueno, estaba casado, era el marido de la princesa, y entonces estaban unas fotos súper explícitas, súper bien tomadas, con una definición técnica impresionante, ¿no? Y se publicaron y nosotros, bueno, en España la publicó Interview concretamente, que eran como 15 páginas del acto sexual entre Ducret y esta señorita de la que se sabía ya el nombre y se sabía a qué se dedicaba. Fue un escándalo de tal magnitud, salió en todas las revistas más importantes europeas, Paris Match, Gente, en todas, ¿no? En todas las revistas, los que tenéis una edad, yo creo que, bueno, aunque no tengáis mucha edad, yo creo que lo recordaréis eso, ¿no? Y la verdad es que al día siguiente, bueno, fue fulminante, al cabo de 2 días, por la vía rápida, Rainiero hizo un decreto diciendo que se anulaba el matrimonio, divorcio, toda la pesca, se separaron, y el pobre Ducret lo único que decía era que todo era una trampa, que es lo típico de los infieles, todo es una trampa, todo es una trampa. Le dijeron que lo dejara estar, que valía más no hablar del tema, pero él se empeñó, él creía que era un tío honrado y dijo, me han hecho una trampa y lo voy a demostrar delante de los tribunales, y realmente demostró que era una trampa urdida por 2 fotógrafos y por la Miss Bélgica desnuda, que le habían invitado a tomar champán, le habían echado una sustancia en la copa, ¿no? Y habían hecho esta trampa, los fotógrafos estaban puestos, habían alquilado esta casa, los fotógrafos estaban puestos en un sitio estratégico para tener tomas explícitas, ella lo arrastró a la piscina, claro, dentro no, tenían que estar fuera. Y todo fue un complot urdido para hacerle caer en esta trampa y para realmente, no para destruir su matrimonio, sino para ganar dinero, que es al fin y al cabo lo que quiere toda esta gente. Creo que pagaron por estas fotos, no sé si pagaron 100.000 euros, bueno, una cantidad brutal de dinero. Se decía en esa época que era el reportaje más caro que se había pagado nunca. Hoy día, con las leyes de protección que hay al honor y a la intimidad, no se hubiera podido publicar.
El caso es que los condenaron, ¿no? Condenaron a los fotógrafos y a esta señora, pero ya todo era igual, había pasado, se habían divorciado, el escándalo había funcionado, lo único es que tenían 2 hijos en común. Este Ducret, la verdad es que no ha vuelto a tener ningún protagonismo, no ha vuelto a dar escándalos, creo que se ha vuelto a casar, ve a sus hijos con mucha regularidad, no da entrevistas, se dijeron que se había comprado su silencio, yo esto no lo sé, pero desde luego ha sido muy, muy discreto. Y quizá de todos los ex de Estefanía, pues no sé, quizá es el que se recuerda con más cariño, respeto o como quieras llamarle. Bueno, Estefanía continuó después de Ducret con su inestabilidad sentimental, ¿no? Se sentía sola, su hermana tenía todos los parabienes de todo el mundo, todos los elogios, entonces ella se refugió de nuevo en otro guardaespaldas con el que tuvo una hija, con este no llegó a casarse. Y luego ya tuvo una serie de relaciones que también fueron aireadas totalmente por la prensa, quizá las más llamativas fueron con Frank Nix, que es el director, el dueño de un circo muy importante, y llegó a vivir con él 2 años en una caravana con sus hijos, los 3 hijos que ya tenía, en una caravana recorriendo toda Europa con el circo. Ella lleva el circo en la sangre, le encanta el circo, y precisamente en este circo conoció al domador, a la acróbata, Adam Pérez, de origen español. Adam Pérez en España es famosísimo porque tenía una tía, la tía Paquita de Mónaco, que le llamábamos los periodistas, que contaba absolutamente todo lo que le pasaba. Era la voz, la portavoz oficiosa de Adam, ¿no? Y contaba todo lo que pasaba en ese matrimonio. Adam fue un habitual de las televisiones, se casaron, pero el matrimonio duró apenas 1 año. Luego él estuvo hablando de Estefanía, pero siempre con respeto, con cariño. Yo hice lo que pude, era una persona con muchos problemas, con una vida muy acomplejada. Es una gran amante de los animales. Estefanía es algo que a mí me conmueve porque ya sabéis que a mí me gustan mucho. Incluso ha llegado a adoptar 2 elefantes condenados a muerte y los mantiene en su finca. 2 elefantes, que se dice pronto. Yo tengo a Brody, que también lo he adoptado, pero claro, Brody pesa 5 kilos. Y la verdad es que lleva una vida en estos momentos, pues Adam vive en Alicante, vive en España, al parecer tiene una agencia de comunicación, tiene actividades, tiene un bar, se mueve de una forma natural, ya no llama la atención de nadie, nadie recuerda seguramente quién fue. Y Estefanía, la verdad es que últimamente está volcada en sus actividades benéficas, es una gran benefactora de los enfermos de SIDA, hace galas, hace muchos actos en secreto, es una gran amante de los animales, como os he dicho antes, como toda la familia. Lo que pasa es que el resto de la familia es la incongruencia de que aman los animales y luego son cazadores, pero Estefanía no, mantiene ella sola el refugio de animales de Mónaco que fundó su tía Antoinette, y lo mantiene ella sola, tiene en su finca varios animales recogidos, se dedica tiene un nieto ya, a sus hijos, es una persona discreta, pero asombrosamente hace 1 semana o 2, en un acto a beneficio por los enfermos de SIDA, se echó a llorar, una cosa bastante rara porque ni en los momentos más problemáticos de su vida había llorado en público, nadie supo muy bien por qué lloraba, han corrido todo tipo de teorías desde que está enferma, porque la verdad es que está bastante desmejorada. Bueno, no es que esté desmejorada, es que ya no se ha hecho nada, que las otras pues nos hacemos cosas y ya no se ha hecho nada y está para la edad que tiene, ahora el año que viene cumplirá 60 años, pero bueno, han corrido rumores sobre su estado de salud, algún problema familiar, quizá su corazón está roto, ya sabéis mi teoría, que nunca es otoño en el corazón, y yo pienso que cuando has nacido con este corazón tan generoso, eso no se cura con la edad y eres así hasta que te mueres. Bueno, este es el primer capítulo de mi serie Princesas Segundonas, veremos cuál es la segunda princesa segundona. Os envío un beso enorme, os quiero mucho, mucho, mucho.